Continuamos con Notimundo a la Carta. El reciente anuncio del Comité de Comercio Exterior, COMEX, de reducir los aranceles a más de 80 partidas de vehículos provenientes de los Estados Unidos ha generado fuertes reacciones en el sector automotor. La Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana ha expresado su rechazo a esta decisión, calificándola como antitécnica, ineficaz y carente de consensos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora David Molina, él es director ejecutivo de la Cámara de Industria Automotriz del Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes, un gusto estar aquí. Bueno, la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana ha sido ya muy clara en su pronunciamiento público sobre esta medida. ¿Cuál es la principal preocupación que ustedes tienen respecto a esta reducción, que entiendo fue unilateral, de aranceles a los vehículos importados desde los Estados Unidos? Bueno, gracias. A ver, yo creo que hay que poner en el contexto cómo se toma la medida y cuál es el objetivo de la medida. Y nosotros valoramos profundamente el esfuerzo que puede hacer el gobierno para tener un acercamiento hacia los Estados Unidos y tener un gesto que le permita al gobierno ecuatoriano sentarse con el gobierno de los Estados Unidos para procurar relaciones mucho más amistosas y además poder entrar en un proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio que se lo ve lejano o al menos un acuerdo de alcance parcial de largo plazo. Entonces, en el contexto, en el objetivo que busca el gobierno, nosotros coincidimos. Es decir, la idea de hacer una reducción arancelaria como un gesto hacia los Estados Unidos ha sido de alguna manera compartida por nosotros e incluso nosotros llegamos a hacer una propuesta al gobierno y le dijimos, bueno, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Pero ustedes la han justamente eso, la han calificado de antitécnica e ineficaz. Y le voy a explicar por qué. Estados Unidos produce vehículos que no se fabrican en el Ecuador, que no se ensamblan en el país. Y por lo tanto la industria automotriz ecuatoriana no tiene ninguna afectación si es que le rebajan los aranceles a los vehículos que provienen de los Estados Unidos. ¿Qué vehículos se producen en Estados Unidos? Vehículos de alta gama, vehículos con un tamaño de motor muy grande o vehículos híbridos también de tamaño de motor muy grande. Es decir, están en segmentos muy distintos a donde está la producción del Ecuador, de la China, de Corea del Sur, etcétera, etcétera. Lo que nosotros le advertimos al gobierno es que lamentablemente un país no puede reducir los aranceles a un país sin entregarle el mismo trato a los otros países. Eso es lo que en el marco de del comercio internacional se denomina trato de nación más favorecida. Advertimos al gobierno de que al hacer una reducción unilateral vamos a tener las reacciones de la China, de Corea del Sur, de Canadá, con quien recientemente hemos firmado acuerdos comerciales y van a pedir exactamente el mismo trato. Es decir, esto podría generar conflictos a nivel internacional y con otros socios comerciales. Y no solo eso, sino que van a exigir una reducción unilateral también para ellos y ahí sí la industria nacional va a afectarse porque claramente nosotros ya hemos firmado acuerdos comerciales con esos países y no tendría sentido darles una rebaja anticipada de aquello que ya se negoció. Eso rompería el principio de la seguridad jurídica. Frente a ello, ¿qué le dijimos al gobierno? Dijimos, vean, identifiquemos las partidas arancelarias para que la gente nos entienda. Es un código que identifica un producto específico. Identifiquemos el tipo de producto, en este caso un vehículo, que se fabrica en Estados Unidos y démosle el beneficio arancelario a esas partidas específicamente. Son 6 partidas, no más, que se producen y se exportan al Ecuador por parte de los Estados Unidos. Con ello, si es que los países reclaman trato de nación más favorecida, el gobierno hasta los podría extender a los otros países, que no pasaría nada. Cause mayor problema. Porque en realidad son vehículos de alta gama, son vehículos no los vehículos populares, no lo que la gente lo masivo. Son vehículos de alta gama. Ahora, pero uno de los puntos que yo leí que ustedes estaban más preocupados, digamos, era que no se había llegado a consensos con ustedes. ¿Fueron o no fueron convocados a dialogar? ¿O fueron? Usted me dice que ustedes les han planteado al gobierno. ¿Fueron o no fueron convocados a dialogar? ¿Les consultaron sobre esta medida o no? Sí. A ver, de hecho, participamos en algunas reuniones, propusimos esto de que se identifiquen estas partidas, pero
en lo último que le propusimos al ministro de Finanzas, el día que se aprobó, esto es importante decir, el día que se aprobó la medida, horas antes tuvimos una reunión con el ministro de Finanzas y le dijimos, vea ministro, al menos excluya las partidas donde hay producción nacional. Eso no le afecta a Estados Unidos porque igual no produce. Es decir, Estados Unidos no va a reclamar nada porque no produce vehículos de 1,000 centímetros cúbicos. Eso no está en el portafolio de productos de Estados Unidos o de 1,500 centímetros cúbicos. El ministro se comprometió a excluir esas partidas. Nos dio su palabra de que lo iba a hacer. Trabajamos toda la tarde y toda la noche en las partidas de exclusión, pero lamentablemente ese acuerdo no fue honrado y el rato que sale la resolución sale incluidas las partidas donde hay producción nacional. ¿Que eso le va a afectar a la industria nacional? Los Estados Unidos no, porque no producen. Pero vamos a tener reclamos de los otros países y eso va a ser muy grave para la industria nacional. ¿Cuál es el riesgo? ¿Dónde está el mayor riesgo? Me refiero a que interpreten esta medida, como usted dice, como un trato preferencial, discriminatorio y que pueda atentar contra la parte comercial en contra de Ecuador. Me refiero Mercosur, Unión Europea o Asia. ¿Dónde está el mayor riesgo? A ver, el mayor riesgo está en que la OMC establece con claridad la cláusula de nación más favorecida como un proceso inmediato e incondicional. O sea, si le entregas una reducción arancelaria a un país, le tienes que dar a los otros. Es decir, los países van a reclamar. Ahora bien, el gobierno hace una argumentación jurídica que a mí me parece que es válida. Dice, voy a enmarcar esto en un contexto de crisis internacional por la guerra comercial que está, que de hecho el propio Estados Unidos y la China están ahora. Y hay un artículo, el artículo 21 de la OMC, que permite de alguna manera hacer este tipo de exclusiones. Y la otra forma de argumentar y blindar, digamos, la medida, está bajo el argumento de que el Ecuador tiene un tratado de comercio e inversiones con los Estados Unidos desde el año 1990, que si lo enmarcamos en esa lógica podríamos de alguna manera blindar. Pero ¿cuál es el problema? Es que esto no hay que entenderlo solo desde la perspectiva jurídica o desde la perspectiva comercial, hay que entenderlo desde la geopolítica. Y entonces, China, ¿qué es lo que puede hacer en su momento? Dado que el Ecuador le está dando una preferencia solo a Estados Unidos, puede retaliar. Es decir, puede decir, ok, entiendo los argumentos jurídicos que me estás planteando en tu reforma o en tu resolución, pero yo voy a dejar de comprarte banano o voy a dejar de comprarte camarón y aduciendo las propias normas de la OMC, temas sanitarios, fitosanitarios. Y en ese momento va a haber una presión muy fuerte geopolítica que va a poner en jaque tanto al sector exportador como al sector industrial. Y eso se hubiese evitado, Gisela. Se hubiese evitado si el ministro... ¿Cree que se hubiese evitado con la presión que pone Estados Unidos? No, se hubiese evitado si se excluían, o sea, si se incluían exclusivamente las partidas arancelarias que le interesaba a Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene? ¿Pero por qué haría eso? ¿Qué sentido tiene que el gobierno haga una cosa así, perjudicándonos y a sabiendas de las represalias que podemos tener? Yo no sé, no. ¿No será que Estados Unidos lo presionó de esa manera? No creo, porque Estados Unidos no presionaría para que le bajen el arancel de productos que ellos no producen. Estados Unidos no produce vehículos de 1,000 centímetros cúbicos. ¿Por qué exigiría que le bajen el arancel de un vehículo que no produce? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué exigirían que le bajen vehículos que son a diésel, que ellos no producen? Yo creo que más bien es la necesidad del gobierno que no le parecía suficiente mostrar 6 partidas arancelarias y dijo voy a mostrar 86 para que suene a mucho. Pero el riesgo es muy alto en ese sentido. Esto se hubiese evitado si es que la medida hubiese sido técnica, si la medida hubiese sido bien pensada, pensando en los efectos colaterales y en los efectos de la geopolítica. Imagínese, Gisela, perdón que solo termino con esto. ¿Usted se imagina lo que puede ocurrir si China obtiene beneficio de nación más favorecida? Una medida que fue pensada para acercarse a los Estados Unidos. Un gesto hacia los Estados Unidos terminaría siendo beneficioso mayoritariamente para la China. Eso significaría que en lugar de un gesto para Estados Unidos va a ser una mala señal para los Estados Unidos, una medida que se hizo que no le beneficia a Estados Unidos en ese grupo de partidas, pero que le podría estar beneficiando a China en el marco de una guerra comercial. No se entiende cómo no se analizó esos temas. Nosotros sí lo advertimos. Ahora, sin embargo, la medida, según el gobierno, ha sido presentada como una forma de dinamizar el mercado, reducir precios al consumidor y modernizar el paquete automotor. Bueno, hagamos el análisis.
Y está claro que uno puede argumentar eso desde esa perspectiva y está muy bien. Y yo supongo que si bajan los aranceles de los vehículos de alta gama, los aranceles de los vehículos muy grandes, seguramente van a tener un impacto en los precios en el segmento de la gente que puede comprar esos vehículos. Pero Estados Unidos no produce vehículos de baja gama. No produce vehículos de 1.500 centímetros cúbicos, de 1.000 centímetros cúbicos, camionetas, digamos, de precios de 17,000, de 18,000 o de 20,000 dólares. No produce esos. Es decir, esa normativa o esa resolución a Estados Unidos no le beneficia porque no está en su portafolio de productos. Las marcas norteamericanas sí producen, pero no desde Estados Unidos. Es decir, esos vehículos de gama más asequible vienen de México, vienen de Corea, vienen de la propia China, porque Estados Unidos tiene plantas en la China. Entonces, en realidad, la medida que termina siendo quiere ser un gesto hacia los Estados Unidos, puede terminar mal, puede ser un tiro en el pie. Por eso le hemos pedido al ministro, blindemos la medida, evitemos a toda costa que haya... ¿Cuál sería el blindaje que se debería poner? Yo creo que ahora le corresponde, ya que se hizo la medida y se la hizo de esta manera, que no es la manera técnica y correcta, creo que ahora le corresponde a la Cancillería ecuatoriana hacer todos los esfuerzos con todos los países para evitar que haya retaliaciones a nuestra oferta exportable y evitar así que o compliquen la oferta exportable del país o compliquen a la industria nacional cediendo a las presiones de esta guerra comercial en la que el Ecuador pues está un poco afuera, pero está tratando de meterse también. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción del resto de actores del sector automotriz, importadores, ensambladores, también de los concesionarios frente a esta resolución? Me refiero a que está unida la postura crítica contra esta medida, o existen algunos que piensan diferentes, que están divididos. Yo creo que el sector importador de vehículos va a aplaudir la medida en el sentido de que ven a esto una oportunidad para poder reclamar nación más favorecida. O sea, si yo soy un importador de vehículos de China, pues me va a favorecer que China pida trato de nación más favorecida y así yo pues como importador de estos vehículos voy a ganar mercado. Entonces ahí vamos a estar completamente divididos. Pero nosotros no estamos en contra. De hecho, aplaudimos el proceso de acercamiento a los Estados Unidos. Eso es importante. Que se lo haga de manera técnica. Claro, hay que hacer de manera seria, técnica y efectiva. Y que no nos ponga en riesgo. Exacto. Incluso en esta guerra geopolítica. Yo le agradezco muchísimo. Gisela, muchísimas gracias. Nos acompañó David Molina, él es el director ejecutivo de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana. Notimundo a la carta.